El día de ayer estuvimos viendo la importancia de comprender de qué tipo de unidad habla el Nuevo Testamento para la Iglesia y realizamos una diferenciación entre una unidad de tipo simbiótico, ¿no? que no toma en cuenta las diferencias, y una unidad de tipo comunión que en cambio toma positivamente en cuenta las diferencias. Esto es importante justamente para distinguir el tipo de unidad no solo organizativa, sino también religiosa y de fe que existen o debiera existir en una iglesia. El día de hoy se nos propone un tema un poco difícil, que es el tema de la disciplina eclesiástica. ¿Por cuál motivo la disciplina eclesiástica tiene un espacio en la comunidad de fe? Podríamos dar una definición así inicial y decir que la disciplina eclesiástica existe en el Nuevo Testamento porque justamente cuando hay algún miembro o algunas situaciones que no obstante las repetidas llamadas no logra, coordinarse con el conjunto de perspectivas de la Iglesia, a un cierto momento, ¿no? Se hace necesario el ejercicio de una intervención, ¿no? Más así definitiva y contundente que permita la resolución de ese problema. Está claro que a nadie le gusta ser disciplinado porque la disciplina hace pensar al concepto de punición y de castigo, ¿no? Pero la palabra en sí misma, la palabra disciplina, viene de la palabra discípulo, que significa en realidad amaestrar, educar, conducir, ¿no? Y habría que tener o mantener en mente este significado porque la disciplina no busca otra cosa sino la de reconducir, ¿no? a las partes que se han, transitoriamente descarriadas o desperdidas, ¿no? de recomponerlas y reintegrarlas al proyecto común del grupo. Hay que añadir, sin embargo, que si la Iglesia estuviese constituida solo de disciplina, si de disciplina se hablara en cada momento y en cada reunión, claramente asistiríamos a una deformación del concepto de iglesia. O sea, la disciplina es una parte legítima de la vida de iglesia, pero claramente debe estar integrada a una vida comunitaria que es más vasta. Cuando esta vida comunitaria existe, hecha de atención por los singulares miembros, ¿no? por cura pastoral, por visitas, ¿no? por esfuerzos de responder a la necesidad de las personas. Cuando todo esto existe, o sea, existe una vida comunitaria intensa, los singulares episodios de disciplina son más digeribles y mejor aceptados porque justamente se insertan en un contexto de una relación comunitaria más cabal, completa, rica e intensa. Pero la lección nos presenta una doble dimensión de la disciplina eclesiástica que se hace necesaria de vez en cuando. La primera tiene que ver cuando aparece en la comunidad una anomalía doctrinal, ¿no? Esto se da cuando por diferentes motivos, ¿no? Porque cada miembro está ligado a experiencias, a contextos diferentes, a estímulos, a relaciones diferentes, no solo las que existen en la iglesia, a experiencias propias,
Y por lo tanto, de vez en cuando nacen deformaciones de la doctrina común aceptada del grupo. Y a veces estas deformaciones no se presentan inmediatamente como tales, así que las personas que las están viviendo, o a las personas que las están viviendo, les parece como algo importante e irrenunciable. Y es por eso que las defienden como parte de sus propias experiencias. Pero justamente ahí la comunidad está llamada al diálogo, a la enseñanza, ¿no? A veces al reproche cuando estas deformaciones no ceden, ¿no? Y cuando ya no hay, digamos, otras actitudes que tomar porque se han acabado todos los medios que la Iglesia tiene a disposición, ¿no? Entra en juego la disciplina eclesiástica. Cuando existen estas deformaciones doctrinales que la disciplina de Iglesia trata de corregir, nosotros tenemos de frente el problema de la heterodoxia, ¿no? De las herejías. Esto quiere decir que alguien en la Iglesia está creyendo en modo consistente y prolongado en algo diferente de lo que la comunidad cree. Y es por eso que la disciplina de la Iglesia entra en acto para tratar de corregir y para tratar de acabar con ese problema. Pero la disciplina eclesiástica también se usa en otras situaciones que no tienen que ver con la doctrina, sino con el comportamiento. Es decir, la persona, un miembro, puede creer como los otros, pero a nivel de comportamiento nace una deformación, una anomalía, una inmoralidad, ¿no? Entonces, ahí la aplicación de la disciplina de la Iglesia no es doctrinal, sino moral y ética, porque tenemos en ese caso personas que creen como los demás, pero simplemente no logran ser coherentes con lo que ellos mismos creen, ¿no? A menudo en la historia de la Iglesia, este tipo de situaciones de comportamiento o de anomalías administrativas está descrita como cisma, ¿no? Entonces nosotros en la historia de la Iglesia a veces hemos tenido que ver con herejías, es decir, personas que creen en la comunidad, que comienzan a creer en cosas diferentes, en doctrinas diferentes, o cismas, es decir, personas que creen como el grupo, pero que a nivel administrativo o de comportamiento introducen elementos asimétricos. En las dos situaciones, ¿no? Después de los debidos procesos, después de la debida paciencia, la Iglesia tiene la legitimidad de acción, ¿no? Que le es dada por el modelo que viene introducido en el Nuevo Testamento. Pero cabe recordar que en estos casos difíciles, porque la Iglesia, si podría, ¿no? Podría ser a menos de estos momentos de disciplina, porque siempre causan dolor y sufrimiento. Pero cabe recordar que la disciplina, cuando va ejercida en la Iglesia, no es de tipo, digamos, punitivo o de castigo, sino de tipo redentivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Eso quiere decir simplemente que aun cuando se aplica la disciplina de la Iglesia, el objetivo no es el castigo, sino el recupero, la educación, es decir, hacer volver al miembro, ¿no?, al estado en el cual se encontraba precedentemente. Es por eso que en la Iglesia debe predominar este tipo de disciplina, como esto lo predominaba en la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, no para castigar, sino para redimir. El día de mañana estaremos viendo la última parte de este estudio sobre la organización de la Iglesia y su unidad, y que tiene que ver con la misión de la Iglesia.